En este vídeo vamos a ver cómo se calculan las asíntotas de funciones y en concreto vamos a profundizar en el cálculo de asíntotas para funciones racionales. Vamos a explicarlo de manera que pueda utilizarse en cuarto de la ESO, es decir, sin necesidad de utilizar el concepto de límites. Por ello es por lo que nos vamos a centrar básicamente y principalmente en las funciones racionales. Lo primero que tenemos que hacer es definir una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Pues una asíntota es una línea recta hacia la que se aproxima una función y la cual no se puede atravesar. Las asíntotas pueden ser verticales, que serían líneas rectas de la forma x igual a c, coinciden con los valores que no están en el dominio de la función, como suele ocurrir en funciones racionales y logarítmicas. Cuando se hace cero el denominador de una función racional, pues normalmente ese valor que nos aparece ahí es una asíntota vertical. Y los puntos donde se hace cero la función que va dentro de una función logarítmica también suelen ser asíntotas verticales. Lo que tenemos que tener claro con las asíntotas es que son como barreras invisibles a las cuales la función se aproxima y no puede atravesar. Las verticales no las puede atravesar nunca, sin embargo, las otras dos que existen las puede atravesar en las proximidades del origen, pero cuando la función se aleja hacia más infinito o menos infinito, ya no la puede atravesar. Se queda en un lado de esa asíntota, se va acercando a ella y no es capaz de atravesarla. Entonces, hemos visto las verticales, las horizontales. Son líneas horizontales que son de la forma y igual a c, donde c es una constante arbitraria. Define el comportamiento de las funciones en más infinito y menos infinito. Lo que decía anteriormente, cuando la función se aleja del origen de coordenadas, cuando se va hacia más infinito o hacia menos infinito, la función tiende a aproximarse a esa asíntota, a esa línea recta, y no la puede atravesar cuando se va hacia infinito, ¿de acuerdo? La asíntota puede ser la misma o puede ser diferente, es decir, en más infinito puedo tener una asíntota y en menos infinito puedo tener la misma u otra diferente. Dependerá del tipo de función con el que estemos trabajando. Finalmente tenemos asíntotas oblicuas, que son rectas inclinadas que se corresponden con funciones afines de la forma y igual a x más b. Serían rectas, pero que tienen una inclinación. Definen el comportamiento, igual que antes, de las funciones en más infinito y menos infinito. Por tanto, estas líneas pueden ser atravesadas en las inmediaciones del origen, pero conforme nos alejamos hacia el infinito, se convierten en barreras que no son penetrables. Es decir, la función no puede atravesar a un lado o a otro cuando se va hacia infinito. Igual que antes, la asíntota puede ser la misma o diferente en ambos lugares. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que la forma en que se combinan este tipo de asíntotas para cada función es la siguiente. Verticales puede haber a la vez que horizontales y oblicuas, pero sin embargo horizontales y oblicuas son excluyentes. ¿Qué significa esto? Si la función tiene horizontales, no suele tener oblicuas. Me estoy refiriendo a funciones racionales. Lo que sí que puede ocurrir con determinadas funciones ya especiales es que cuando me voy a más infinito, por ejemplo, sea horizontal y cuando me voy a menos infinito salga oblicua o viceversa. Cuando me voy a menos infinito me salga horizontal y cuando me voy a más infinito me salga oblicua. Ese tipo de funciones ya existen, pero lo más normal para las funciones racionales que vamos a trabajar nosotros es que si la función racional tiene una asíntota horizontal no tenga oblicua y al contrario. Como observación, pues lo que os he dicho, ¿de acuerdo? Que si las horizontales y oblicuas, si presenta una de ellas, no puede presentar la otra, salvo funciones especiales en las cuales pues sí que se puede tener una asíntota en más infinito del tipo oblicuo o horizontal y en menos infinito tenerla del otro tipo, ¿de acuerdo? Lo que he dicho anteriormente. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. El primer ejemplo es una función de proporcionalidad inversa general, que es, por ejemplo, esta x más 1 partido de x menos 1. Pues esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 1. ¿Por qué en x igual a 1? Porque es el punto que hace cero el denominador. En este punto, pues como veis, una asíntota vertical hacia la cual la función se acerca, pero no es capaz de atravesar. Y luego una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal en x en y igual a 1, que va por aquí, y la cual tampoco la función puede atravesar. Podría atravesar en estas inmediaciones, pero conforme se va alejando hacia infinito, se convierte en una barrera impenetrable que no se puede atravesar. La función g de x igual a x cuadrado menos 1 partido por x, pues presenta
una asíntota vertical en x igual a 0, como podéis ver, esta línea vertical. La función tiende a acercarse por la izquierda y por la derecha hacia la línea vertical, pero no llega a atravesarla nunca. Por otro lado, tiene una asíntota oblicua, que es y igual a x, como veis sería esta, que es como se comporta la función en el infinito. Al ser una función racional, es la misma en más infinito y en menos infinito, no hay distinción. ¿Cómo se calculan las asíntotas verticales? Pues para calcular asíntotas verticales, el procedimiento viene determinado por el tipo de función que tenga. Si la función es racional, pues las asíntotas son los valores que hacen cero el denominador, es decir, los valores que no están en el dominio. No tienen por qué ser necesariamente asíntotas, sin embargo, pues para los ejemplos que vamos a utilizar sí que van a ser. Cuando se conozca el concepto de límite, se podrá profundizar y saber si realmente son asíntotas verticales o no. Para las funciones logarítmicas, las asíntotas son los valores que hacen cero la expresión que va dentro del logaritmo, como he dicho anteriormente. Y luego tenemos el caso de la función tangente. Esta función pues tiene una peculiaridad, y es que, como sabemos, trabajando en grados, pues en la tangente de 90 grados es infinita, no existe. La tangente de 270 grados también es infinita y no existe. Entonces, si escribimos en radianes, pues tenemos que las asíntotas son los valores de la forma pi medios, 3 pi medios, y las correspondientes vueltas. Es decir, si yo a esto le sumo 2pi, tengo otro punto donde tengo una asíntota vertical. Si yo a esto le sumo otros 2pi, tengo una asíntota vertical nuevamente. Al igual que si se los sumo, se los puedo restar y tendré asíntotas verticales hacia adelante y hacia atrás. La función tangente es una función que, por ser periódica, tiene infinitas asíntotas verticales. Vamos a ver un ejemplo de función a la cual vamos a calcular las asíntotas verticales. La función x cuadrado partido de x cuadrado menos 5x más 4, pues vamos a calcular las asíntotas. Por ser una función racional, igualamos el denominador a 0, x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. De aquí obtenemos x igual a 1 y x igual a 4, resolviendo la ecuación de segundo grado con la fórmula a tal efecto. Y son las asíntotas x igual a 1 y x igual a 4, dos líneas verticales, una en x igual a 1 y otra en x igual a 4. Otro ejemplo, pues una función logarítmica. Como veis, la función logarítmica tiene dentro un polinomio de grado 2, pues las asíntotas estarán en los sitios donde se haga 0 esa función x cuadrado menos 4. Igualamos la función de la expresión de dentro a 0 y de ahí tenemos que x cuadrado menos 4 es igual a 0, de aquí x es igual a menos 2 y x igual a 2. Por tanto, las dos asíntotas son x igual a menos 2 y x igual a 2, dos asíntotas verticales que tiene esta función logarítmica. Vamos a ver ahora cómo se calculan las asíntotas horizontales y oblicuas. Para calcular asíntotas horizontales y oblicuas tenemos que tener en cuenta el tipo de función que tenemos. Si la función es racional, la asíntota es el cociente de la división, es decir, mi función racional es un cociente indicado, efectúo la división entre el numerador y el denominador, y entonces, si el cociente es un número, me da una asíntota horizontal, es decir, obtengo un valor constante, pues tengo una asíntota horizontal, igual al valor que haya obtenido. Si el cociente es un polinomio de grado 1, de primer grado, pues la asíntota será oblicua. La asíntota será igual al polinomio que haya obtenido en el cociente. Y finalmente, si el cociente es un polinomio de grado 2 o superior, no hay asíntota. Para las funciones exponenciales, por ejemplo, suelen tener una asíntota horizontal, bien en más infinito o bien en menos infinito. Para identificarla, pues lo que podemos hacer es sustituir por la x por valores muy grandes, darle del orden de 1 millón, 1 billón, y luego también darle del orden de menos 1 millón, menos 1 billón, para ver el comportamiento. Si el valor tiende hacia una constante, a estabilizarse en torno a un número, tendrá una asíntota. Y si tiende a ese infinito, pues obviamente no tendrá asíntota. Normalmente la exponencial básica suele tener por asíntota i igual a 0, bien en más infinito o bien en menos infinito. Para la función arcotangente, que es otra función específica que tiene asíntotas horizontales, pues tenemos que en menos infinito la asíntota es menos pi medios y en más infinito la asíntota es pi medios. Es una función especial que tiene dos asíntotas horizontales diferentes, una en más infinito y otra en menos infinito. Y queda de manifiesto que no tienen por qué ser la misma asíntota en los dos lugares. En el caso de la racional, que no lo he dicho, la asíntota será la misma en más infinito que en menos infinito. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Bien, vamos a calcular la asíntota horizontal o
u oblicua, no lo sabemos, de la función f de x igual x cuadrado menos 3x más 6 partido de x más 4. Para hacer la asíntota lo que hacemos es lo siguiente. Como es una función racional, lo que hacemos es la división. Al hacer la división, pues hago la división, como ya sabemos, de polinomios, el numerador entre el denominador, y resulta que me queda en el cociente x menos 7 y en el resto 34. El resto me da igual lo que salga. Lo que yo necesito es el cociente. Entonces, la asíntota oblicua es y igual x menos 7. ¿Por qué oblicua? Porque aquí lo que tengo es un polinomio de grado 1. Recordemos lo que hemos dicho antes. Si hubiera obtenido un número, tendría una asíntota horizontal. Y si hubiera obtenido como cociente un polinomio de grado 2 o superior, no existiría asíntota para esta función. Vamos a ver otro ejemplo, para que quede claro, de las asíntotas horizontales u oblicuas de una función exponencial g de x igual 2 elevado a menos x cuadrado. Si sustituimos por valores muy grandes, por ejemplo, como es una función exponencial, pues si sustituimos por valores muy grandes, positivos o negativos, pues tengo, por ejemplo, si sustituyo por 10.000, f de 10.000 me sale 0,00 algo. Si pruebo por más valores me daré cuenta que se va acercando cada vez más al 0 y por tanto puedo deducir que la asíntota en más infinito es 0. Si x es igual a menos 10.000, al sustituir, pues me vuelve a salir una cantidad que se aproxima a 0. De hecho, la función, digamos, por ser x elevado al cuadrado, pues me va a dar lo mismo para 10.000 que para menos 10.000. Si pruebo por valores más grandes pero negativos, pues llegaré a la conclusión de que la asíntota en menos infinito también es igual a 0. Finalmente, por ver una gráfica, la función sería de esta forma. Como podéis ver, el más infinito prácticamente está sobre el eje. Si nos acercáramos, hiciéramos un zoom, veríamos que hay distancia entre el eje y la gráfica, pero es muy pequeña, por eso a esta escala se ve que están juntas, que parece que están solapadas una encima de la otra, y viene de menos infinito, que hace exactamente lo mismo. Vamos a hacer ahora otros dos ejemplos de funciones racionales. Vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer otro que hay más abajo. Para ello, pues vamos a calcular todas las asíntotas de esta función. Por ser racional, sabemos que puede tener verticales y bien horizontales u oblicuas. No sabemos cuál tipo de estos dos últimos saldrá, pero al hacer la división lo sabremos. Vamos con las verticales. Y para hacer las asíntotas verticales lo que hacemos es igualar el denominador a 0. Entonces, x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado, pues sale 6 más menos la raíz cuadrada de 36 menos 4 por 8, 32. 4 por 8 y por 1, partido de 2. Entonces, lo que obtenemos aquí es 6 más menos la raíz de 4, que es 2, entre 2. Y de aquí, sumando y restando, tenemos que 6 más 2 son 8, entre 2, 4. 6 menos 2 son 4, entre 2, 2. Por tanto, tengo dos asíntotas verticales, que son x igual a 4 y x igual a 2. Lo escribimos. Las asíntotas verticales son x igual a 2, x igual a 4, que serán dos líneas verticales que tendremos que representar discontinuamente a la hora de hacer la gráfica de la función. Vamos con las otras asíntotas. Vamos a hacer asíntotas horizontales u oblicuas. Para hacer estas asíntotas, pues como no sabemos cuál de los dos tipos es, pues ponemos ambas y vamos a hacer la división del numerador entre el denominador. 3x cuadrado menos 6x, me dejo un hueco para el término independiente y aquí escribo x cuadrado menos 6x más 8. Siempre, cuando escribamos este polinomio, tenemos que dejarnos los grados que falten vacíos, es decir, tenemos que dejar un hueco por si al hacer la división aparecen, que tengamos sitio donde colocarlos. En este caso, como los dos polinomios son de grado 2, la división va a dar cociente un número y lo que voy a tener va a ser una asíntota horizontal. Esto es un truco que podemos utilizar para determinar previamente si la asíntota va a ser horizontal o va a ser oblicua. Hacemos la división. 3x cuadrado entre x cuadrado es igual a 3. 3 por 8, 24. Le cambio el signo. Menos 24. Lo pongo debajo del hueco que me he dejado para los términos independientes. 3 por 6, 18. Le cambio el signo. 18x. Y
3x cuadrado que le cambio el signo. Si la división está bien hecha, el grado superior tiene que irse, podría irse a algún grado intermedio, pero el grado superior siempre tiene que irse. Esto da 12 menos 24. Y la división ya estaría hecha porque como este grado es más pequeño que este, no puedo continuar. ¿Qué es lo que he obtenido aquí? He obtenido una constante. Por ser una constante, pues decimos que tiene una asíntota horizontal en y igual a 3. Y con esto estarían terminadas las asíntotas de esta función. Tiene, como podéis ver, dos verticales y una horizontal. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí. Empezamos por las asíntotas verticales. Asíntota vertical. Asíntotas, en plural, porque puede tener más de una. Igualamos el denominador a 0, 3x cuadrado menos 9 igual a 0. Como es una ecuación de segundo grado incompleta, pues 3x cuadrado es igual a 9, de aquí x cuadrado es igual a 3 y x es igual más menos la raíz de 3. Tengo dos asíntotas verticales, en este caso con valores irracionales, pero son dos asíntotas verticales. Lo escribimos, las asíntotas son x igual a menos raíz de 3, x igual a raíz de 3. Vamos con la horizontal y oblicua. Asíntota horizontal u oblicua. Bien, para hacer la asíntota horizontal u oblicua, lo que tenemos que hacer es, como ya hemos dicho, el cociente. 3x cubo menos 6x cuadrado, me dejo huecos para el término en x y para el término independiente, 3x cuadrado menos 9. Y empezamos a dividir y decimos 3x al cubo entre 3x cuadrado, pues lo que me da es 3x, es x, perdón, porque 3 entre 3 1 y x cubo entre x cuadrado x. Como veis, este grado es 1 mayor que este, por tanto lo que voy a tener va a ser asíntota oblicua. Si tuviera cualquier otra combinación, pues ya no sería asíntota oblicua. Lo que también nos puede ocurrir es que este grado sea más pequeño que este y entonces al hacer la división, pues no podría hacer la división, por tanto 0 al cociente y no puedo continuar la división. La asíntota sería y igual a 0. Eso se puede anotar como truco, que cuando el grado del numerador es más pequeño que el del denominador, tenemos asíntota horizontal y igual a 0. Continuamos haciendo la división. X por menos 9 son menos 9x, que le cambio el signo a más 9x y lo coloco debajo del hueco de las x. 3x cuadrado por x son 3x cuadrado, que le cambio 3x al cubo, que le cambio el signo. Por tanto, se me van. Me queda menos 6x cuadrado más 9x. Y ahora vuelvo a hacer la división porque como el grado es 2, puedo continuar. Menos 6x cuadrado entre 3x son menos 2. Y ahora digo, menos 2 por menos 9 son más 18, que le cambio el signo a menos 18. Y menos 2 por 3x cuadrado son menos 6x cuadrado, que le cambio el signo a más 6x cuadrado. Se me va el grado mayor y me queda esto. Como el grado ahora es más pequeño que el del cociente, ya he terminado de hacer la división. En el cociente me ha quedado un polinomio de grado 1, por tanto identifico que se trata de una asíntota oblicua. La asíntota oblicua es igual x menos 2. Y con esto pues hemos terminado de hacer las asíntotas para esta función. Hemos encontrado dos verticales y una oblicua.